Bueno, hoy se hablará un poco sobre la investigación experimental en relación con los estudios cualitativos y cuantitativos por mi persona Karen Michelle Guerra Soto. Y pues comencemos. Como primer punto se mencionará las características de la investigación experimental. Como primera característica se encuentra la manipulación de las variables. Pues el investigador puede determinar las variables a estudiar y definir cuáles y de qué manera se modificará. Esto quiere decir que las que son manipuladas, como ya se dijo antes, son las variables independientes y establece grupos sobre los cuales son aplicados. Como característica número 2, se establecen los grupos de control. ¿A qué se refiere esto? Una característica de la investigación experimental es la conformación de grupos de control. Esto quiere decir que se integran grupos en los cuales se aplica una variable que es manipulada y en la otra no. Eso implica que se esperan diferentes resultados. Como característica número 3 es la aleatoriedad al asignar el equipo de experimentación y el grupo de control. Para realizar el estudio de investigación experimental se conforman los grupos de individuos con las mismas características para posteriormente definir a cuál de ellos se aplicará la variable manipulada. Pues como siguiente punto se mencionará la diferencia entre investigación experimental, investigación cuantitativa y investigación cualitativa. Se mencionarán dos porque hay muchas, entonces se extendería mucho el tiempo. Entonces, para hacerlo un poco más corto, pues se mencionarán dos. Bueno, como primera diferencia se encuentra el propósito. El propósito de la investigación experimental establece relaciones de causa y efecto entre las variables donde se manipula la independiente. En la investigación cuantitativa busca medir un fenómeno, cuantificar, expresar cifras, los parámetros estudiados en una población. Y en la investigación cualitativa, este tiene un propósito, es explicar y predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada. Entre la segunda diferencia que vamos a mencionar es el establecimiento de población y muestra. En la investigación, la determinación de la muestra se lleva a cabo a partir de los diferentes grupos a los cuales se aplicará la variable o variables a manipular y el grupo de control. En la investigación cuantitativa, está para la determinación del segmento de población se tienen las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. En la investigación cualitativa, para el seleccionar la muestra se atiene más a criterios de convivencia para el estudio, centrándose en un grupo reducido de informantes en comparación con los estudios cuantitativos. Entre las semejanzas que podemos encontrar están dos semejanzas de la investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. La primera que se mencionará es el interés basado en la resolución de un problema o un estudio de un fenómeno. En la investigación experimental, el punto de partida de los estudios es de carácter experimental, es someter a consideración mediante la manipulación de la variable independiente y la comprobación de su efecto en la variable dependiente. En la investigación cuantitativa se inicia precisamente en la determinación de un problema de la realidad.
En cambio, en la investigación cualitativa, su origen también está en la realidad, en el contexto social donde se encuentra. Otra semejanza, la segunda, es la ética del investigador. En la investigación experimental guarda especial cuidado con el tratamiento de investigación bajo un soporte científico de la investigación. En la investigación cuantitativa determina una actuación apegada a los elementos del método interesado en la rigurosidad de su aplicación. En la investigación cualitativa respeta y presenta la realidad que ha sido revelada por los actores que interactúan en el proceso. Y pues, muchas gracias por